Hola mis queridos hermanos, vamos a tener un tema más en el ministerio Alfa y Omega. Vamos a hacer un resumen de los últimos 3 temas. Vamos a hacer aquí en el tablero una línea de tiempo y vamos a poner algunas fechas que yo creo que son muy importantes y que deberíamos de recordar. Ahora, ¿nos va a salvar saber todas estas fechas? Claro que no, pero nos va a ayudar a entender la palabra del Señor y a poder estar preparados para responder algunas cosas que se nos pueden preguntar. El apóstol San Pedro, ¿verdad? Dice aquí en la primera epístola que debemos estar siempre preparados para dar razón de nuestra fe. Aquí dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así como vemos aquí, debemos estar preparados. Y bueno, ¿cómo nos preparamos espiritualmente? Orando, estudiando la palabra del Señor. Y así cuando nos vienen a preguntar algo, nosotros podemos dar una respuesta. Así como hemos estado estudiando en la lección de la escuela sabática, como el apóstol San Pablo, ¿verdad? Conocía la filosofía de los estoicos. Entonces, él pudo utilizarla para llevarlos a Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos ser personas estudiosas. Antes de seguir en este resumen, quiero que vean un video que corté, solamente 3 minutos. Por supuesto, usted puede ir y verlo todo completo. Y es de un hermano que se fue de la iglesia, la abandonó, renunció a la fe adventista. Debemos respetar su decisión, pero tiene algunos argumentos que vamos a estudiar más adelante, no enfocados en debatir lo que él dice, porque simplemente vamos a exponer la palabra del Señor. Después que termine con esta serie de las escrituras a través del tiempo, vamos a comenzar una serie de temas del santuario terrenal y del santuario celestial. Pero todavía me falta el Nuevo Testamento y yo quiero que quede las bases de la palabra del Señor, porque usted pueda creer que la palabra es inspirada, que el Señor realmente habló a través de los profetas. Así que en este video vamos a ver que él comienza pues diciendo que quiere a la iglesia adventista, que nos aprecia como hermanos, y finalmente da algunos, no puse los 7 puntos que él da para abandonar a la iglesia, pero hay algunas cosas que él dice que a mí me parece que son muy interesantes. Por favor, escuchemos este video. Así dice la carta. Apreciados hermanos y hermanas, escribo esta carta de todo corazón y con sumo respeto. Fueron 27 años que viví como adventista del séptimo día. Para esta iglesia solo tengo gratitud y mucho respeto. Creo que es una iglesia honesta, honorable y poderosa. No renuncio a mi fe en la segunda venida de Cristo, ni a mi fe en mi amado Salvador, sino a algunas doctrinas con las que difiero con la amada iglesia en mención. Gracias por tantos años de bendición. Los sigo y seguiré considerando mis hermanos y mis hermanas del alma. No haré parte de la feligresía adventista, pero para mí ustedes siempre serán mis hermanos. Dejo claro que mi renuncia a la feligresía es una decisión personal y a conciencia, y que mi decisión es libre, sin ninguna clase de coerción por parte de los líderes de esta denominación. Gracias por su atención. Dios los guarde y los bendiga siempre. Con cariño y con respeto, Natanael Baloyes. Por eso es que les digo que yo no estoy atacando a la iglesia. Atacarla sería decir que la iglesia es mentirosa, que la iglesia predica falsedades. No, yo creo que predica la verdad que ella cree que es la verdad. Y eso aplica para cada adventista. Y si se hiciera un examen a la mayoría de adventistas con las preguntas más elementales sobre este tema, la mayoría no sabría responder. Lo digo porque conocí
hermanos adventistas en varias partes del mundo y pude sondear esto. Preguntaba, por ejemplo, hermano, ¿usted sabe qué pasó en el año 457 antes de Cristo? ¿Y saben qué me respondían la mayoría? Hermano, es que yo para las fechas soy bastante malo. ¿Usted sabe quién fue Artajerjes? Uy, no, ¿quién es ese? ¿Cómo así? ¿Qué personaje fue? ¿Algún profeta? Hermanos, la gran mayoría no conocen esta profecía, y esta es la profecía cardinal donde se basa la Iglesia Adventista para decir que nació como movimiento profético. Entonces muchos que creen que la Iglesia Adventista es la verdadera y la única y la especial, el remanente final, no conocen ni siquiera la doctrina en la cual se basa la Iglesia para interpretar que es el remanente fiel o la Iglesia del tiempo del fin, la Iglesia verdadera. Y esto ya deja mucho que pensar. Muy bien, después de haber escuchado el video, usted puede corroborar lo que yo dije. Cuando hace la carta, pues él le tira flores a la iglesia y dice que, bueno, podemos ser adventistas y creer que esa es nuestra verdad y que él no va a atacar la iglesia, dice en un momento en el video. Y luego dice que uno de los argumentos, ¿verdad?, que deja mucho que pensar, es que él iba en diferentes partes del mundo. Le preguntaba a algunos hermanos si conocían las profecías de los 2300 tardes y mañanas, si sabían acerca del decreto que dio Artajerjes en el capítulo 7 de Esdras, y los hermanos pues decían que no. Entonces él dice que, bueno, este hecho de que los hermanos no sabían, no conocían las profecías, realmente es un argumento como para poder decir que esta iglesia pues está equivocada en esa doctrina. Por supuesto, es un argumento muy débil. Si estuviéramos en el tiempo de Daniel y les preguntáramos a él mismo que nos explicara esta profecía, bueno, la Biblia dice que Daniel no entendió nada. Dios le dijo, vete a dormir con tus padres, que esta profecía es para el tiempo del fin. Así que el hecho de que Daniel no la entendiera no significa que la doctrina sea falsa. Lo mismo pasaba con los discípulos. En muchas ocasiones no entendían lo que el Señor Jesús le quería decir. Así que esto no significa tampoco que porque ellos no entendían la doctrina sea falsa. Así que es un argumento un poco débil. Ahora, estoy de acuerdo con él que lamentablemente la mayoría de los hermanos no entienden las profecías. Y no es que sean complicadas, no es que hay que escribir libros voluminosos para poder entenderlas. Realmente es fácil si estudiamos la palabra del Señor. Si usted quiere saber acerca de la profecía, por ejemplo, de las 2300 tardes y mañanas, usted lee un libro pequeño que se llama Hechos Asombrosos, 1844, del pastor Goldstein, que es un judío y encargado es director de la escuela sabática de nuestra iglesia, y encontrará ahí, ¿verdad?, información para poder entender esta profecía. Ahora, es verdad, estoy de acuerdo con él. Lamentablemente, como ya dije y repetí, hay muchos miembros que no entienden las profecías. Lamentablemente es culpa de las personas que los bautizan y no le dan los estudios bíblicos. Ahora, si los bautizaran y después los siguieran y realmente estudiaran las escrituras con ellos, no tendríamos tantas personas que no conocen las escrituras ni las profecías. Si él hubiera preguntado esto en los tiempos de Elena G. de White, unos 30 años después, él hubiera encontrado que todos los miembros conocían la doctrina. Como él dice, es la doctrina cardinal de nuestra iglesia. Hace muchos años escribí este folleto que se llama Con el Poder de Dios, que lo utilizaba para dar campañas evangelísticas y por supuesto lo seguiré utilizando. En este folleto tengo varias citas con referente al estudio de la palabra, al instruir las personas que van a entrar en la iglesia. Y en el libro El Evangelismo, la página 236, dice lo siguiente: los pastores que trabajan en los pueblos y en las ciudades para presentar la verdad no deben sentirse contentos ni deben pensar que su obra está terminada hasta que los que han aceptado la teoría de la verdad perciban verdaderamente el efecto de su poder santificador y estén en realidad convertidos a Dios.
Al Señor le agradaría más tener 6 personas verdaderamente convertidas a la verdad como resultado de sus labores, que tener 60 que hacen una profesión nominal y que sin embargo no están cabalmente convertidas. Estos ministros deberían dedicar menos tiempo a la predicación de sermones y deberían reservar una parte de sus energías para visitar a las personas interesadas y orar con ellas, instruyéndolas en la piedad, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que, mi querido hermano, debemos instruir bien a las personas. Lamentablemente hasta el voto se ha reducido, ¿no? Y bautizamos personas que lamentablemente después abandonan la iglesia, que no entienden nada. Y entonces, como pasa en los 4 terrenos, viene alguien, dice que inmediatamente Satanás viene y entonces pues se lleva, se come, ¿verdad?, el fruto y no da semilla en abundancia. Hay otra cita que está aquí en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 312. Dice lo siguiente: se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Este joven está en la razón, aquí está profetizado. Y dice, no comprenden las evidencias de su fe. Dice, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Es aquí, cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solo para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Lo cierto es que han habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación hacia los hombres, y se pone la sabiduría humana en lugar de la divinidad. Así que el joven pues no dijo nada nuevo, simplemente está corroborando lo que es el espíritu de profecía. Lamentablemente, hermanos, sinceramente, hay muchas personas que simplemente están en la iglesia, se sientan, se levantan, se van y no tienen una experiencia con el Señor. Por lo tanto, no estudian la palabra del Señor y entonces hay tanta ignorancia acerca de las profecías. Pero todo aquel que quiere estudiarla, que quiere buscar al Señor, Dios lo guiará y le dará sabiduría. Pero vamos a hacer en esta mañana, aquí es de mañana en este momento, un resumen para que nosotros podamos entender algunas cosas y realmente estudiar con ganas la palabra del Señor. Vamos entonces al tablero y vamos a hacer una línea de tiempo para hacer un resumen. El resumen lo vamos a hacer en 2 partes para que no sea tan largo, ¿verdad? Y después de este vamos a hacer el número 2 para que podamos entonces entender mejor lo que yo he tratado de explicar. Muy bien, vamos al tablero. Espero que se pueda ver bien esta línea. Vamos a comenzar en el año 1500 antes de Cristo. En este año se escribió el primer libro, ese libro de Job. Ahora, tengo que decirle que hay personas que difieren en la fecha esta que acabo de poner aquí. Algunos creen que no, que fue posterior. Algunos hasta piensan que fue en el año 900, 931. Sin embargo, no todo el mundo piensa así. Ahora han surgido nuevos teólogos con nuevas ideas. Algunos no creen, por ejemplo, que
el libro del Pentateuco, la Torá, la escribió toda Moisés, sino que hay otros autores. Ellos no saben quiénes son, pero bueno, podemos escuchar sus argumentos, pero realmente no son los únicos que creen así. La mayoría cree que Moisés los escribió y la Biblia en el Nuevo Testamento así lo dice, ¿verdad? Que Moisés escribió la Torá, pero no vamos a entrar en esos detalles en este momento. También en el libro de Isaías, algunos no creen que el libro de Isaías lo escribió todo el libro de Isaías, sino que hubieron 3, ¿verdad? Isaías, tampoco saben quién lo escribió, pero aplicando algunos pasajes históricos ya llegan a la conclusión de que hubieron otros autores. Y así hay ciertas cuestiones que comienzan a aparecer que tratan de debatir lo que ya estaba establecido antes. Y bueno, usan algunos argumentos como que tienen nueva tecnología, han descubierto cosas nuevas, pero no todo el mundo cree así. Que las fechas que yo voy a poner aquí son las fechas que se han creído por muchos teólogos durante muchos años y que yo personalmente las creo también. Así que comenzamos aquí en el libro de Job, 1500 años antes de Jesucristo. Luego avanzamos, no voy a poner todas las fechas detalladas, sino algunas fechas que yo pienso que debemos de recordar. Acuérdense que estamos estudiando la Biblia a través de la historia, ¿no? Y los últimos 3 temas hemos estado tratando de explicar acerca de los escribas, ¿verdad? Así que vamos adelante. Bueno, después de Job, bueno, viene la Torá. Después de la Torá viene Josué. Después de Josué viene el libro de Jueces. Después de Jueces viene el libro de Ruth. Después de Ruth viene el libro de Samuel. Aquí comenzamos un periodo importante porque ya en el tiempo del profeta Samuel aparece el primer rey de Israel, que sería el primero Saúl. Y Samuel también unge a David como el siguiente rey. Luego de la muerte de David viene una tragedia para el pueblo de Dios. Y aquí en el año 931 se divide las tribus. 10 tribus. Diez tribus se van al norte y la tribu de Judá con la la media tribu de Benjamín quedan en Jerusalén al sur. Cuando usted lee en la Biblia el norte, va a saber que está hablando de las 10 tribus. Aquí en el sur sabemos que Roboán fue el rey que se quedó con las 2 tribus, o la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín, y Jeroboam se quedó con las 10 tribus del lado del norte. Esto fue en 931, ahí se divide el imperio. En cada lugar hubieron 20 reyes. Los 20 reyes de la tribu del norte, todos fueron malos. Usted no va a encontrar ningún pasaje
en el libro de Reyes o Crónicas que diga que hubo un rey bueno. Todos fueron malos. Nosotros sabemos la apostasía que inició Jeroboam, cómo apartó, ¿verdad?, a estas 10 tribus de la adoración al Dios verdadero. Y entre los 20 reyes que hubieron en el lado sur, en Jerusalén, hubieron 8 reyes buenos por lo menos. Ahora, seguimos adelante. Aquí hay una fecha que es importante. En el 722, un rey llamado Tiglat-Pileser destruye las 10 tribus y desaparecen. Se las lleva cautiva. Los que quedaron en Samaria, que es el rey del norte también, o las tribus del norte, trae personas de diferentes naciones y se mezclan. Y así de esta forma nunca más se saben acerca de estas tribus, desaparecieron. Por eso cuando vino Jesús, los judíos no querían a los samaritanos porque no eran, digamos, judíos 100%, sino que habían sido mezclados con otras naciones. Ahora, vale la pena destacar que uno de los reyes de la tribu del norte, que se llamaba Onri, vamos a ponerlo por aquí. Voy a mencionar a este rey porque este rey fue el que cambió la capital de Tirsa a Samaria. En otras palabras, él fue el que fundó esta capital, ¿verdad? Samaria. Y el último rey que gobernó en Israel fue el rey Oseas, y finalmente terminaron las tribus del norte. Los profetas que predicaron en el lado del norte fueron algunos de ellos Elías, Eliseos, ¿verdad? Profetas muy poderosos que predicaron allí, pero que lamentablemente pues estas personas no llegaron a arrepentirse. Seguimos adelante en nuestra línea histórica. Después de esto vienen 3 deportaciones a Babilonia. Nabucodonosor en el 605, en una guerra que se llama la guerra de Carquemis, derrota a Necao, el faraón de Egipto, y de esta forma controla prácticamente todo lo que tenía que ver con las ciudades que estaban alrededor, y entre esas cayó también Jerusalén, ¿verdad? En este año el rey Nabucodonosor pone al cargo o de rey al rey Joacim. En esta primera deportación se va nuestro amigo Daniel, el profeta Daniel, junto con sus 3 compañeros allá a Babilonia. Son deportados para darle una lección al rey Joacim y tratar de que él fuera fiel. Lamentablemente, Joacim no fue fiel. Se rebeló contra Nabucodonosor, volvió a aliarse con Egipto, y entonces en el 597, cuando estaba su hermano reinando, Joaquín ahora, no es el mismo, cuando estaba Joaquín reinando, en el 597, Nabucodonosor viene nuevamente, y esta es la segunda deportación. En la primera deportación, ustedes saben que se llevó los vasos del santuario, todo lo que utilizaban, ¿verdad?, para poder hacer los sacrificios. En el 597 vuelve nuevamente Nabopolassar, o el Nabopolassar, y la tercera deportación viene
en el 586. Esta sería la tercera deportación en el 586. Entonces Nabucodonosor finalmente destruye todo el templo. Vamos a leer aquí en el libro de Jeremías, el capítulo número 39. Dice lo siguiente, versículo número 1 del capítulo 39, dice: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. El versículo número 8 dice: y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y la casa del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Vemos aquí que pues lamentablemente los judíos no se arrepintieron de sus pecados, y entonces finalmente en el 586, en la tercera deportación, Nabucodonosor destruye completamente el templo y bueno, esto fue una tragedia para el pueblo judío. Dijimos en uno de los temas que aquí es donde entran entonces los escribas para poder en este momento de dificultad mantener la fe del pueblo de Dios. Se dedican a copiar los rollos que tenían hasta este momento. Vale la pena destacar que Jeremías era uno de los profetas que estaba en ese tiempo predicando acerca de este evento que iba a ocurrir. Y bueno, ustedes saben que se estudia el profeta Jeremías, él estaba diciendo que se rindieran, ¿verdad? Y nosotros al leer las escrituras vemos cómo este profeta sufrió porque fue tratado como traidor, los reyes no lo querían escuchar, hasta el rey Joaquín quemó los rollos, los cortó, los quemó, los tiró al fuego. Así que fue un profeta que sufrió mucho. Lamentablemente todo lo que él dijo se cumplió para el pueblo judío y fueron deportados. Ahí comienza entonces lo que serían los 70 años que el mismo profeta había profetizado que iban a ocurrir. Ahora es importante que nosotros podamos recalcar que aquí, hasta en este momento, se habían escrito ya 16 rollos de los que nosotros conocemos en la Sagrada Escritura. Si usted es nuevo escuchando estos temas, bueno, tiene que volver a escuchar los otros temas para que entienda bien lo que yo estoy diciendo, porque esto es solamente un resumen, ¿verdad? Así que en el tiempo de Jeremías, de los 24 rollos que están en la Biblia hebrea, que son los 39 nuestros, son los mismos, habían ya para este periodo escrito 16. Vamos a leer en el libro de Jeremías, el capítulo 36, versículo 1, dice: aconteció en el 4º año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. El versículo número 32 dice: y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras semejantes. Así que vemos que fue Joacim, no Joaquín, Joacim, que quemó el libro, y en el tiempo de Joacim, el rey, se escribieron
se cree, los eruditos, hasta Segunda de Reyes. Lo que sí es seguro es que a este periodo del 597 estaban escritos estos 16 rollos ya. Faltaban 8 que, como vemos en el siguiente video, se escribieron cuando los judíos regresan al pueblo de Jerusalén o a la ciudad de Jerusalén a reconstruir. Ahora, hay algunos profetas que fueron escritos en el exilio, como el profeta Daniel, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue deportado en el año 597, y el libro de Esther, ¿verdad? Se escribieron ahí, así que serían 16 y 3 con los que estaban en la deportación, o los que se escribieron en la deportación, que tenemos 19 rollos. Entonces vamos a ver que ya en el periodo de regreso a Jerusalén se termina de escribir los otros libros, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos aquí entonces que los 70 años pasan. En el 538 Ciro conquista Babilonia, y entonces, como ya estaba profetizado por Isaías, en el 537 da un edicto donde los judíos pueden regresar a Jerusalén para, como decía la profecía, construir o reconstruir el templo que estaba en ruinas. A este periodo, o aquí, cuando regresan, van con Zorobabel, ¿verdad? Después de esto, el templo se construye en el año 515. O sea que demoraron 23 años para poder construirlo. Si leemos la Biblia, en el mismo libro de Esdras, vamos a encontrar las oposiciones que hubieron. En el año 458 se crea. Aquí algunas personas difieren si fue Nehemías que regresó primero o fue Esdras, pero lo más común, el acuerdo, o los eruditos dicen, tal vez algunos, que Esdras regresó primero, sería el segundo regreso, y esto ocurrió en el año 458. En el 458 regresa Esdras. Acuérdense que en el tema anterior les expliqué que Esdras es el escriba reconocido por los judíos. Este es el escriba de escriba, y la Biblia dice que él realmente conocía las escrituras. Y seguramente Babilonia tenía una escuela donde enseñó a otros cómo copiar las sagradas escrituras. Esdras será el que finalmente, como veremos más adelante, recopila todas las escrituras. Lo vamos a mencionar en un momentito. Después de esto, vale la pena destacar también que Esdras regresó 80 años después del primer regreso. Y por último, regresa Nehemías. Esta fecha no tiene ningún problema, porque tenemos la fecha del rey al cual él servía, y todos están de acuerdo que fue en el 445. O sea, 13 años después que Esdras había regresado con el segundo grupo de personas. Así que vemos entonces que Nehemías regresa en el 445 y reconstruye los muros de la ciudad.
Ahora, sí quiero recalcar aquí que en el 515 es cuando se finaliza el templo, para que nos acordemos esto que es muy importante. Este es el templo que va a ser el lugar donde Cristo va a venir a predicar. Y bueno, nos vamos ahora más o menos al año 450. Más o menos en 450, 440 se escriben los últimos dos libros de los profetas menores. Sería Ageo y Zacarías. Y el último libro del profeta menor es el libro de Malaquías, ¿verdad? Así que en este periodo del 458 al 430 se termina finalmente de escribir toda la Biblia. En este periodo Esdras escribe crónicas. No digo primera y segunda de crónicas porque los judíos no lo dividen. Se escribe crónicas, se escribe Esdras y Nehemías. Tampoco están separados en el Tanakh. Y eso lo explicamos, así que usted tiene que regresar y volver a estudiar si está viendo este video por primera vez. Así que se escribe el rollo de las crónicas, se escribe el rollo de Esdras y Nehemías y se escribe, ¿verdad? Ageo, Zacarías, Malaquías, y para este periodo se cree que ya entonces finalmente están los 24 rollos. Que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Acuérdense que los judíos le llaman Tanakh y nosotros le llamamos la Biblia, ¿verdad? Aquí queda completo el libro del Señor. Y entonces comienza un periodo que se llama el periodo intertestamentario. Este periodo lo vamos a estudiar en el próximo video. Haremos este resumen. Así que quiero que puedan observar todas estas fechas que están aquí. Creo que son fechas importantes. Cuando estudiemos acerca de las profecías del santuario, vamos a volver a abordar algunas de estas fechas. Así que, mis queridos hermanos, realmente deseo que el Señor los bendiga, que puedan repasar esto. Si tienen alguna pregunta, envíemela. A veces uno cuando va diciendo esto, va hablando, se le olvidan algunas cosas que tal vez sean importantes, que usted las puede notar y con mucho gusto las volvemos a explicar o recalcar en el próximo video. Sus comentarios son bienvenidos. Deseo que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo tema, donde hablaremos del periodo intertestamentario que comienza más o menos del 430 hasta el año 30, cuando aparece el ministerio de Juan el Bautista, y llegaremos hasta el año 1108, donde finalmente se fija el texto y entonces de allí es donde vienen todas las versiones que existen hasta el día de hoy. Bendiciones y nos vemos en la próxima.